Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes y sobre todo gracias por permitirnos entrar a sus hogares. En donde quiera que usted nos vea, muchísimas gracias. Saludamos a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa, canal 99 de esta misma ciudad, a nuestros amigos del canal 26 de Novato y a nuestros amigos que nos ven a través de Hispana Visión allá en el Valle de Yakima, Washington, parte del estado de Oregon. También muchísimas gracias. Y en el mundo entero, donde usted nos ve a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Hernández, invitándoles para que estén con nosotros. Estoy escuchando por acá un regreso de mi voz, a ver si viene Juan por acá, por favor. Y aprovechando que, mejor dicho, aprovechando la oportunidad que está usted con nosotros, esperamos que como siempre, que los temas que tratemos el día de hoy sean de interés para todos ustedes. Y voy a saludar a mi compañero de transmisiones, a mi compañero de conducción de este programa, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, Luis. Muy buenas, ¿qué se puede decir? Desde noches hasta muy buenos días, buenas tardes, en cualquier hora que nos hagan el, vamos a decir, el favor de prestarnos atención, porque cada quien determina si lo que aquí compartimos puede aportar algunas ideas, conceptos y a la misma vez hacer una reflexión de las situaciones que se viven, los resultados y también cómo es que podemos prepararnos para una vida que está bastante conflictiva y que esos conflictos van aumentando día con día. Y esto no es ser pesimista, sino es básicamente pensar desde una perspectiva de una realidad sin el pesimismo, sino saber qué es lo que está sucediendo. Gracias por su atención. Esperamos pues que aportemos algo para ustedes en esta ocasión. Así, Ramón, y pues dijiste una palabra que a veces las noticias o los comentarios se sienten como si fueran llenos de pesimismo, de que uno siempre tiene la negatividad a flor de mente, a flor de lengua, pero platicaba con una persona, una cliente hoy, de que a veces nos preguntamos por qué pasan ciertas situaciones, por qué los gobiernos a veces toman decisiones que parece que las hicieran a propósito de dañar, y por qué algunas decisiones las consideramos equivocadas, pero a veces están en lo correcto, a veces no. Normalmente nosotros, ahora con esta modernidad que tenemos, con las conexiones del internet, Ramón, estamos cada día más conectados, parece que ya las distancias son nada, parece que ahorita hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Japón, hablamos del mundo entero, pero ya es como si fueran nuestros vecinos de aquí de al lado, y las decisiones positivas y negativas que toman los gobiernos, estos gobiernos que hay, pues vienen a afectarnos a todo lo que es el mundo entero, Ramón. Sí, sí, definitivamente que ya no estamos tan desconectados como en décadas pasadas, ¿no? O sea que las noticias viajaban lentas comparado a cómo viajan en la actualidad. Y esto que las decisiones que se toman en un lugar pues afectan a otros cuando no son las decisiones correctas. Y es lo que estamos viviendo y es algo que no nos podemos separar de una situación que es parte de nuestra vida cotidiana. Cómo navegamos en este mundo, cómo sorteamos las cosas en el sentido de saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es verdad, qué es falso. Y todo eso pues es la tarea de cada uno de nosotros. Por eso muchas personas prefieren sumergirse en el mundo de la distracción, cualquiera que ésta sea, en lugar de ver una realidad que es la vida cotidiana, que es lo que se está llevando a cabo en todas partes del mundo, pero sabemos muy bien que lo que sucede en ciudades lejanas, países lejanos, pues decimos, bueno, esto no nos va a tocar a nosotros. Y Estados Unidos aparentemente, digo aparentemente, venía a dar un refugio a todas las personas que podían llegar a este país en décadas pasadas y muchos creen que
eso se sigue dando. Ahí tenemos actualmente lo que está sucediendo en la frontera de Texas, que no nada más estamos hablando de otra oleada de niños de Centroamérica, pero estamos hablando de cientos y de miles de cubanos que están llegando a la frontera ahí con Texas. Y te digo, nunca presta uno atención como que si fuera cosa demasiado lejana hasta que no nos comienza a tocar ya más y más de cerca la situación, Luis. Así es que confiemos que lo que compartamos nos pueda realmente abrir el entendimiento un poquito más y como lo voy a seguir repitiendo. Fíjate que el día de ayer estoy en una reunión de todos los martes donde se reúnen cierto tipo de personas de la comunidad. Hablo de profesionistas, de empresarios, de intelectuales, de personas de influencia, un grupo reducido que tienen mucha manera de movilizarse y me invitaron, ya tengo como 2, 3 maneras, que será como 6 meses asistiendo, a 5 meses asistiendo a este grupo. Pues fui como observador, realmente nunca imaginé que me integraran a ese núcleo de personas y he estado asistiendo, pero la situación es que escuchas ideas de diferentes, ¿me entiendes? Perspectivas y cuando me toca que me dan la palabra y que exponga, pues obviamente que busco muchas perspectivas para dar una claridad y uno de ellos me decía constantemente, dice, tú nos presentas un panorama bastante pesimista, dice, bastante alarmante. Le dije, nunca dejo un panorama pesimista o alarmante. Le digo, es ver una realidad, porque es que cuando conocemos las cosas es que nos damos cuenta dónde podemos mejorar, cómo podemos hacer para cambiar ciertas situaciones. No tenemos el control de todas las cosas, es la situación. Hay mucha influencia externa, ¿no? Y el día de ayer, como te mencioné, se me volvió a abordar y se me dio un poco más de tiempo de lo acostumbrado, ¿me entiendes? Que realmente casi fue toda la reunión. Y en las preguntas, porque conforme las personas me van conociendo y se dan cuenta que no es nada más, ¿me entiendes? Hablar por hablar, pero es traer, ¿entiendes? Los que son hechos, presentar las perspectivas correctas, las alternativas. Y esa reunión de ayer por primera vez se tornó, ¿me entiendes? Como te digo, en que me dieron más tiempo de lo acostumbrado, casi todas las 2 horas de reunión. Y esto para poder presentarles diferentes aspectos de lo que se está sucediendo, porque realmente los pesimistas siempre son ellos, son los que no encuentran soluciones, están viendo y diciendo, ¿sabes qué va a pasar? ¿Se va a acabar esto? ¿Qué nos va a suceder? Pero es como te digo, buscar la forma objetiva de decir, vamos viendo la realidad, pero en esa realidad también se tiene que ver ¿entiendes? Lo feo de la situación para decir, ¿sabes qué? Es lo que podemos hacer. Y digo lo siguiente, porque ayer les decía algo que he dicho aquí muchas veces y que hace mucho no lo digo, que la ignorancia es una maldición. Allá en México solía escuchar que se decía bendita ignorancia, pero sabes que la ignorancia nunca ha beneficiado a las personas. Y como le dije ayer al grupo, no hablo de la ignorancia, ignorantes somos todos en muchos aspectos, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no soy astronauta, entonces yo desconozco cantidad de cosas, ¿me entiendes? Tú me pones en una de esas naves para el espacio y no sabría ni qué hacer. Todos somos ignorantes, no soy plomero, soy ignorante, no soy electricista, soy ignorante y no soy panadero. O sea, todos somos ignorantes en muchas cosas, pero en las cosas importantes que nos afectan y afectan a nuestra familia y nuestro futuro, no deberíamos ser ignorantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso Luis decía eso. Así es, Ramón, fíjate, hablas, eso que dices tú, todos somos ignorantes porque no todos conocemos de todo, pero si no nos informamos, pues vamos a seguir siendo ignorantes. Ahorita casualmente hace unas horas llegó una persona ahí a que le hiciera un trabajo, entonces le dije, mira, ya voy atrasado, tengo que estar, casi siempre estoy 2 horas antes acá en el canal, ahora por circunstancias pues ya eran 5:30, le dije no alcanzo a hacerte el trabajo, tengo un compromiso, y me dice, sí, el compromiso es porque ahorita juega el América y no sé quién más. Bueno, total que ahorita yo creo que muy poca gente nos está viendo en vivo, porque hay fútbol, Ramón, a esta Ah, hora. vaya.
Entonces le dije, ¿tú crees que yo iba a dejar mi trabajo por sentarme 2 horas a ver un partido de fútbol donde he visto gente que se golpea, he visto gente que golpea animales en los estadios, golpeando a mujeres, a niños? ¿Tú crees que yo perdería ganarme este dinero que yo te voy a cobrar a ti por ver el fútbol? ¿Te urge? Sí. Bueno, siéntate, vamos un poquito a la carrera, te voy a hacer el trabajo para que veas que a mí no me importa un partido de fútbol. Sé más o menos de la oficina que hago 10 minutos, Ramón. Pero pues sabes que hay que arreglar acá cámaras y hay que arreglar muchas cosas. Y para no andar a la carrera, aún así muchas veces algunas cosas me fallan por acá en el estudio. Y, y entonces hay personas, muchas personas, no todas, pero sí la gran mayoría, que prefiere gritar, prefiere hacer corajes por ver un partido de fútbol que ponerse a ver programas o leer cosas informativas que le ayuden en su diario vivir, que le ayuden en la educación, que le ayuden en su trabajo, que le ayuden en muchas cosas. En un partido de fútbol que particularmente cuando he tenido la oportunidad de ver a alguno, me gusta verlo pero solo, porque no me gusta verlo rodeado de árbitros, porque hay árbitros, hay directores técnicos, todos los que están viendo el fútbol se convierten en directores técnicos, se convierten en árbitros, se convierten en jugadores, en los expertos, y por eso tampoco voy al cine, Ramón, porque te platican la película, o sea, me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme y aún como tú dices, sigo siendo ignorante en muchas cosas, en muchas situaciones. Entonces, todo lo que está sucediendo en el mundo en general, Ramón, veo que sigue creyendo que Estados Unidos sigue siendo la gran nación. Sigue siendo la gran nación para aquellos que amamos los Estados Unidos. Es la gran nación que queremos, pero no tiene la grandeza del poderío aquel económico, Ramón, que tenía. A eso nos referimos. Creo yo que también tú a eso te refieres cuando hablamos de que, y cuando dices que Estados Unidos ya no es aquella gran nación que fue. Exactamente, Luis. Y eso es lo que queremos abordar, ¿no? En esta ocasión, para poder tener un equilibrio de lo que estamos diciendo. Creo que tenemos que irnos a corte, ¿verdad? Sí, vamos al corte de una vez para continuar con el programa y no tener después que se quede a medias, para que nuestros auditorios, nuestra audiencia, pues no se quede a medias con el tema. Vamos al mensaje, regresamos. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertusis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé?
¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Muy bien, vamos Cualquiera a puede continuar ser. con el programa. Gracias a usted que está con nosotros, que nos está viendo en estos momentos. Gracias por hacerlo. Ramón, estábamos hablando de cómo los conflictos, acá me abrieron la puerta, cómo los conflictos, lo que sucede en otros países, cómo nos afecta a todos nosotros cuando vemos, he visto últimamente esos videos que no se publicaban, Ramón, de cómo los éxodos de aquellos pobres refugiados, esa gente que se ha quedado sin espacio, que se ha quedado sin pueblo, sin país prácticamente. Estamos viendo, y lo vemos lejos, eso está allá en el Medio Oriente. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Acá estamos en Estados Unidos, Ramón. ¿Cómo es que puede afectar a los Estados Unidos? ¿Cómo se puede salvar de eso, Ramón? Bueno, lo hablamos muy seguido, ¿no? Que Estados Unidos es una nación definitivamente muy diferente en muchos aspectos de cómo surgió, pero que ahora pues es una nación que no tiene ninguna diferencia en cuestiones de ideas, en cuestiones de principios, en cuestiones de su perspectiva política, pues estamos cayendo en una situación muy similar a la de lo que le sucede a Europa y otras naciones, ¿no? Entonces los problemas que Estados Unidos está teniendo van en aumento cada vez más y más. No parecería que esta nación está en un gran riesgo por la enorme cantidad, ¿me entiendes?, todavía de construcción que se da, el avance de la tecnología, la productividad, la gente todavía va a los mercados, ¿me entiendes?, y se ven pues llenos de alimentos, llenos de todo tipo de productos de diferentes partes del mundo. Tú tienes una variedad de personas que vienen de diferentes regiones, tú tienes mercados para diferentes, vamos a llamarle diferentes etnias, porque eso es lo que sucede en este país, ¿no? Entonces tú ves una abundancia y se creería, ¿me entiendes?, que no hay mayor problema en este país y que no le va a suceder nada. Y la realidad es otra, Luis, es muy diferente. Y en el programa de hoy queremos ver lo que hemos visto acerca de Venezuela. Les voy a decir por qué, queridos amigos. El día de hoy, todavía antes de entrar a este programa en vivo, estaba viendo cómo de nuevo, ¿me entiendes?, ha aumentado en ciertos noticieros de conservadores. Los liberales no hablan mucho al respecto, pero estaba viendo lo que sucede, están viendo ellos lo que sucede en Venezuela, pero hablan de la desgracia de Venezuela y nunca hacen un paralelismo, por lo general, de lo que está sucediendo en este país en el sentido de las ideas. Por eso quiero abordar este tema de nuevo. No sé si nos alcanza el tiempo, porque hay otras naciones que quiero involucrar en este análisis, como a lo que fue Alemania, Argentina, lo que le sucedió, ¿me entiendes?, en sus respectivos momentos. Y si el tiempo nos alcanza, imagínense ustedes que en 1913 Argentina era una de las economías más grandes del mundo, era la 10ª economía del mundo, y donde el capital por persona era enorme. En 1913, para 1930, Argentina se colapsa en su economía y nunca se ha podido levantar, pero sí ha tenido muchas convulsiones económicas, muchas dificultades sociales,
ha tenido una terrible situación Argentina, ¿me entiendes? Por lo que lleva el resto del periodo de 1930 a la actualidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a Argentina? Bueno, ¿qué le pasó también, ¿me entiendes? A Brasil, que estaba en aumento, iba como una potencia mundial en economía y resulta que se colapsa. Estamos viendo lo que está sucediendo, pero uno tiene que seguir las ideas, queridos amigos, y la mayor parte de sus vidas las personas no prestan atención qué tan poderosas son las ideas. Por ejemplo, si yo pregunto a cualquier persona que nos ve, ¿en qué piensas la mayor parte del tiempo? Tú sabes, cuando a uno le preguntan muy seguido, he escuchado que se le pregunta a las personas, o le he preguntado a las personas yo también, ¿en qué estás pensando? ¿O en qué piensas? Y lo que contesta la gente, ¿qué dice? En nada. Y eso es imposible porque las ideas no dejan de generarse en nuestra mente. Es algo que constantemente se nos está dando día tras día y minutos, segundos, horas que estemos despiertos, y aun cuando estamos acostados, dormidos, la mente sigue trabajando. Entonces, las ideas son de mucha influencia para nuestras vidas y hay que prestarle atención a ellas, cuáles son sus fuentes y qué es lo que se puede esperar. Cuando hablo de las ideas, por eso en el programa que tenemos todos los días, la introducción dice algo semejante a que las ideas tienen consecuencias. Y es verdad, todas las ideas tienen consecuencias positivas y negativas. Y cuando hablamos de el significado de las ideas, es lo que existe en nuestras mentes, porque es el resultado de lo que uno va comprendiendo, es lo que tiene uno en la conciencia y es lo que hace que uno ponga en acción. Y esto es importante, por eso, ¿qué es lo que alimentamos a nuestra mente? Es muy importante. Si alimentamos, ¿me entiendes?, una información que es equivocada o no le estamos alimentando una información correcta, entonces la mente va echando raíces, va agarrando fuerza dentro de nosotros. Por eso también vemos que un pensamiento es una idea, es una concepción que se tiene en la mente. Cuando tú dices a una persona, ¿sabes qué? Oye, qué idea tan excelente. ¿Por qué? Porque sabes que surgió algo que es muy productivo y que tú sabes que, oye, qué excelente, qué maravillosa idea. O viene haciendo una impresión. Cuando la idea es generalizada, por ejemplo, cómo se dirige un negocio, sea pequeñito, micro, macro, viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces dice, es una impresión de que, ¿sabes qué? Me surgió una idea general, tengo una idea muy buena. Otra cosa es cuando hablan, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿O qué es en lo que crees? Uno quiere conocer las ideas de las otras personas o de lo que está sucediendo, o cuando hablamos de un plan de acción, de una intención que uno tiene. Por ejemplo, una persona dice, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer algo diferente con mi vida. ¿De dónde te surge eso? Son ideas que estás tú trabajando en tu mente. Y también, ¿me entiendes? Hay una mente de fantasía. Las ideas que te llevan a la fantasía, a esperar que nada va a suceder y que todo va a estar bien, que no hay que ser pesimistas. Y yo no soy pesimista, soy realista, que es muy diferente. Entonces, y esto me lleva a un punto más, Luis, y es que fíjate que tengo más de 40 años diciendo que todos los seres humanos, cada ser humano es una persona que está sumergida en la filosofía. Y creemos que la filosofía es algo que se tiene que ir a estudiar a las universidades, que se tiene que tener una gran preparación y que todas las personas que están en la filosofía pues son muy escasas y son altamente educadas, pero no es verdad. Una persona que utiliza la filosofía de la manera más sencilla que te lo puedo decir es cuando lo que tú desarrollas en tu mente. Entonces, quienes piensan que una catástrofe social no va a suceder en Estados Unidos, pues lo fundamentan más en deseos momentáneos que en la realidad histórica, ¿no? Porque la gente que viene a este país dice, ¿sabes qué? ¿A qué me viene este país? Pues a ver, están venir, otros tienen un gran deseo de venir. Pero, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué dije de las ideas? Porque Venezuela
estamos viendo y le hemos hablado en repetidas ocasiones que está en un colapso económico. Y este colapso económico que está ocurriendo en Venezuela es una vista previa de lo que va a suceder de los venezolanos. Por ejemplo, nunca se imaginaron que iban a estar en esa condición, Luis. Y hace poco de eso. ¿Por qué no se imaginaban ellos? Bueno, porque sabes que sencillamente había mucho alimento, había una economía, si no la mejor del mundo, pero tenían forma de movilizarse. Pobres han existido, la corrupción ha existido, eso no se niega. Por eso, literalmente, ¿me entiendes? Hoy estamos viendo un cambio totalmente radical. Y tú dices, la Venezuela que conocí antes de Hugo Chávez y la Venezuela, ¿me entiendes?, que dejó Hugo Chávez, pues dices tú, ¿qué le pasó a las personas? Bueno, creyeron en unas ideas que hoy están, ¿me entiendes?, afectando a Estados Unidos, y espero que lo podamos abordar ampliamente. En la actualidad, dijimos en el programa anterior que la gente está cazando perros, ¿me entiendes?, y gatos para poderse alimentar. Entonces, por desgracia, de que eran aceptados los hombres que se sintieran mujer para entrar a los baños de las mujeres. Hemos visto conflictos, hemos visto cómo las mujeres corren a los hombres que han entrado a sus baños, a sus vestidores. ¿Por qué? Porque entran con cámaras, Luis, entran a grabar. No, o sea, eso es toda la situación. ¿Para qué? Para explotarlo después, ¿me entiendes? Para cometer sus atrocidades. Llevan a la sociedad a que caiga en situaciones críticas. Te decía hace un momento el poder de las ideas. Las ideas, ¿me entiendes?, es algo que no podemos quitárnosla. Es algo que está constantemente sobre nosotros. Por lo tanto, cuando tú ves que le sucede a Venezuela eso, fue por las ideas del socialismo. Y yo sé que he prometido que un día lo vamos a abordar, pero qué mejor viéndolo desde la perspectiva que le está sucediendo a Venezuela. ¿Y qué es lo que sucede? Vemos la escasez de alimentos, el saqueo y el crimen violento que está aumentando en Venezuela, y se convierte, ¿me entiendes?, en parte de la vida cotidiana para los venezolanos. Y todos tenemos que prestar atención a los más mínimos detalles de cómo se está desarrollando ese país, porque ese mismo escenario pronto podría estar ya en este país y por todo el planeta, como se lo estamos analizando. Recuerden que hace mucho tiempo, quienes han visto este programa por años, he hablado de un ciclo que es peligrosísimo en la historia de la humanidad. He hablado del ciclo de los 510 años, que es el más peligroso de todos los ciclos que vive la humanidad. Cada 510 años viene ese ciclo y golpea severamente a las sociedades. Y estamos precisamente en ese ciclo de los 510 años. Y hace más de 40 años que vengo previniendo y anunciando lo que se vería que hoy estamos viendo. Te hablo con una situación de precisión, se está viendo. Y estaba hablando de la decadencia de esta nación de Estados Unidos, precisamente por esos ciclos. Y la verdad, ¿qué es lo que sucede en esos ciclos? Pues devastaciones tremendas. De ahí cuando menciono que el socialismo y todo lo que vemos en Venezuela muy pronto se va a ver en muchas partes del mundo, es por esa conexión que Luis nos hacía referencia y que es la verdad. Estamos conectados. Y cuando uno cree que el socialismo es la respuesta para resolver los problemas de una sociedad, pues todo lo que tiene que hacer uno es ver la historia precisamente del socialismo y que han producido esas ideas, y lo estamos viendo ahí en Venezuela. Y lo curioso es que Venezuela, también lo dije, tenía una realidad más de riqueza que la mayoría de los países del mundo, Luis. Venezuela, según la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Venezuela ha hecho más reservas de petróleo que están comprobadas que cualquier otro país del mundo, incluyendo Arabia Saudita, que muchos creen que es la nación que más produce en el mundo, y no es verdad, era Venezuela, fíjate.
al 1 de enero, esta agencia central de inteligencia, el 1 de enero de 1915, Venezuela producía 298.400 millones de barriles de petróleo. 298.400 millones. Venezuela. Arabia Saudita producía 268.300 millones de barriles de petróleo. Para que tengamos una idea, México, en la misma fecha de 1 de enero del 2015, produjo 9.812 millones de barriles de petróleo. Luis, cuando tú comparas a México y tú ves cómo tiene México su condición social, y tú ves, dices, bueno, México tiene petróleo, sí, pero fíjate que Venezuela producía en el mismo año de enero del 2015, produjo 298.400 millones. Es una cantidad enorme que hasta se me traba la lengua. Cuando tú piensas que México nada más producía 9, estás viendo que Venezuela producía más de 290.000 millones de barriles de petróleo. Y tú dices, para que veas la diferencia, y México aún todavía no ha caído en el caos venezolano, porque el socialismo no se ha apoderado totalmente todavía de México, como lo han querido promover muchos, y muchos quieren que llegue a esa condición. Estados Unidos es el país número 8 en petróleo, con 97.800 millones de barriles. Fíjate, ni siquiera Venezuela le ganaba a Estados Unidos con 200.400 millones de barriles. Estamos hablando de una nación que era rica. ¿Qué les pasó, pues? ¿Cómo sucedió que un país tan rico se encuentra tan rápidamente sumergido en un colapso económico, y decir que no le va a suceder esto a Estados Unidos? Está uno pues totalmente fuera de una realidad. Claro que le está sucediendo a Estados Unidos, y le puede suceder de una manera aparatosa. Este país, queridos amigos, ya vivió una enorme caída, un colapso económico en los 30, en los 1930. Y sabes que fue algo espantoso, pero no se va a comparar con lo que va a suceder en este país si no hay cambios serios. Por eso todas las elecciones son importantes, y quienes más te prometen que te van a dar cosas, y quienes más te van a dar cosas, son los políticos que más peligro traen a la sociedad, porque ¿de dónde van a sacar las cosas? Y esto es algo que uno tiene que considerar. Luis, ¿alguna observación o pregunta para poder seguir adelante? Adelante, Ramón. Solamente que me tocó ver el video real de lo que sucedió cuando dan la noticia de la recesión de los años 30, Ramón, y era desolador eso. Ahora estamos hablando de hace muchísimos años. No quiero ni pensar en estos tiempos. No es cuestión de pensarlo, Ramón. Antes de venirme, constantemente estoy checando la noticia. Estaba viendo un video de Venezuela, precisamente. Pobre gente, o sea, realmente los medios de comunicación están escondiendo muchas cosas que el mundo nos estamos, entre más comunicación hay, Ramón, es más indiferencia. Ya no nos acordamos del terremoto en Ecuador, pero lo que está viviendo los venezolanos, Ramón, gracias a ese gobierno populista, a ese gobierno que les prometió y les dio a muchos sin cobrar, o sea, les dio a muchos, tenía edificios ahí de gente viviendo sin pagarlos ni nada, Ramón, para que le aplaudieran. Son los que no quieren, son los que siguen apoyando a ese tipo de gobierno. Y como tú dices, aquel que promete, el voto no debería de ser comprado. El voto no debería ser una promesa de que te voy a regalar, Ramón. Es a los que no debemos de hacerle caso. Y precisamente en estos momentos, todos los días, Ramón, está llegando información de los candidatos locales, de los condados, de la ciudad, y hay que ponernos a leer para conocerlos, qué son ellos, qué han hecho en sus vidas, y si son comerciantes, si son profesionistas. Toda la historia está ahí, llega bastante información, tiene desde la semana pasada que está llegando ya con más frecuencia, Ramón. Tú lo acabas de decir, fíjate que es importante, ¿no? O sea, prestar atención. Cualquier político, no nada más pienses en las cuestiones de elecciones, mentiras presidenciales. Y es algo que
espero que muy pronto podamos ponerlo a la disposición de todos ustedes en nuestro sitio de internet. Es un libro que financiamos para que se tradujese al español y tiene que ver de cómo, ¿me entiendes?, se recupera a este país, cómo se puede recuperar a esta nación, qué es lo que uno puede hacer al respecto. Y lo mandé traducir al español porque lo escribió un amigo de tu servidor y tiene algo tan importante que fíjate que el año pasado lo distribuimos ese libro, lo mandamos, bueno, financiamos la producción para ponerlo en las manos de cada alguacil de Estados Unidos, de más de 2,000 de ellos, que son 3,000, pero financiamos para más de 2,000. Un alguacil tiene mucho poder, ¿me entiendes?, en las situaciones de su condado. ¿Y por qué este libro? Porque este libro dice cómo es que era esta nación originalmente. ¿Qué fue lo que la llevó a su caída? ¿Y qué es lo que se puede hacer para restaurarse? Y eso es lo que vamos a, espero poderlo poner gratuito, este libro en internet, en nuestra página. Y cuando esto suceda, Luis, te voy a pedir que me permitas anunciarlo, porque precisamente lo que tú acabas de decir es importante, ¿no? Muchas personas creen que nada más las elecciones presidenciales son las más significativas, pero no. También la situación a nivel de condado, ¿me entiendes?, de municipio, a nivel estatal y a lo que se hace en las escuelas, uno tiene que saberse informar. De ahí porque hablaba de las ideas. Cuando Hugo Chávez hablaba, ¿me entiendes?, de todo lo que le iba a dar a la gente, de todo lo que le iba a traer, pues tú dile a la gente que le vas a dar y le vas a dar y le vas a dar. Es como Bernie, el senador Bernie, ¿me entiendes? Te voy a dar y te voy a dar gratuito y malditos los que tienen el dinero y malditos esos ricos, ¿me entiendes?, que nada más nos están explotando, que parecería, ¿me entiendes?, un paraíso lo que él está ofreciendo, pero quiere quitarle a lo que tienen para dárselos a los que no tienen, y se crea una mentalidad recuerden que te hablé de las ideas. Entonces se crea una mentalidad de ideas de que, ¿sabes qué?, eso me lo merezco, cuando en la realidad se tiene que trabajar. Luis, mencionaste la Gran Depresión y fíjate que fue enorme y devastadora, pero quiero recordar algo a nuestros televidentes, que no existía el sistema de asistencia social en este país. O sea, que la gente no tenía, ¿me entiendes?, a dónde recurrir en el sentido de quién me va a dar, en el aspecto de gobierno. Pero, ¿qué tenemos ahora? Que tenemos, ¿me entiendes?, millones y millones de personas en el sistema de asistencia social. Un colapso económico en este país no se podría vivir. Por eso, ¿me entiendes?, lo que sucede en Venezuela, como se han ido a los mercados a sacar todo lo que pueden, no porque pagan, ¿me entiendes?, sino porque lo sacan, porque no hay alimento, la gente se va de un lugar a otro. Lo que se vende en el mercado negro, pues es carísimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el dinero ya no les está rindiendo. ¿Por qué? Porque no vale y cada día se está devaluando más y más y más y más. Y tengo una larga estadística de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que comienza a suceder ya también en este país. Y estoy viendo ese paralelismo y estoy observando, ¿me entiendo?, que cómo se viene dando. Regresando a lo del libro, en cuanto se pueda publicar en internet, va a ser un libro electrónico para quienes quieren adquirirlo totalmente gratuito, y no porque carezca de valor, al contrario, tiene un valor impresionante porque la información que ahí se tiene da, ¿me entiendes?, planes específicos de lo que uno tiene que hacer para irse preparando, para estar listos y que no nos agarren las situaciones pues totalmente desprevenidos, o que no estemos preparados para saber qué hacer. Luis, no sé si vamos a ir al corte o qué sigue. No, tenemos 5 minutos todavía, Ramón. Entonces, Maduro no hace mucho, recién que declaró, ¿me entiendes?, la queda de Estado, o sea, donde los militares controlan totalmente todo. Pero estamos viendo pues que si la historia nos enseña algo, es que no se puede confiar en el gobierno para el manejo del capital, del dinero. El gobierno nunca fue diseñado para que administrara el capital de una nación. Cuando la moneda no se puede canjear en oro, su valor depende por completo del juicio y la conciencia de los políticos, o sea, lo que ellos digan.
Y esto es algo que está pasando en este país por muchas décadas y décadas y décadas, y por eso estamos en una situación peligrosa también en esta nación. Déjame de manera breve hablar de una crisis económica o una guerra. La presión para inflar se vuelve insoportable cuando hay una crisis económica o cuando hay una guerra. Entonces viene una presión para la población. ¿De qué manera? Bueno, decir, ¿sabes qué? Se tiene que inflar la moneda. Se infla diciendo que vale lo que no vale. Por eso cualquier alternativa puede parecer políticamente desastrosa, y es lo que sucede. Ya se trate de fíjate, de los emperadores romanos, desde allá, desde Roma, se devaluaban repetidamente la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda ha existido como un intercambio, ¿me entiendes? Comercial, no solo entre personas, sino también entre naciones. Entonces, los emperadores romanos, te estoy hablando desde que Roma comenzó a devaluar su moneda, lo hacían. Y luego tú vienes a la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, y después se comenzó a imprimir una avalancha de dinero y vinieron a inundar a Francia con dinero devaluado. O el Congreso Continental de Estados Unidos, al principio de la Guerra de Independencia contra Inglaterra, las colonias de esta región, pues sabes qué, el dinero tenían que producirlo y producirlo hasta que llegó a valer absolutamente nada. Y la historia es similar a través de los tiempos, ¿no? Se infla. Y Estados Unidos tiene el dinero del dólar inflado demasiado grande. Y sabes qué, a veces quisiera tener el tiempo para poder explicar paso a paso de por qué, ¿me entiendes? La deuda de este país va a estallarnos en la cara. Y esto de que sea una nación grande y que se veas todos los edificios y toda la prosperidad y los mercados llenos de comida, te recuerdo que así estaba Venezuela antes del chavismo, antes de que entrara ese poder del socialismo. Hoy este país está sumergiendo en esas ideas socialistas y lo vemos constantemente. Por eso un gobierno en una situación financiera se encuentra que su recurso más fácil es emitir o imprimir más y más dinero hasta que el dinero pierde su valor. Y todo este proceso está acompañado por una enorme cantidad de explicaciones. La propaganda y las nuevas regulaciones que ocultan la verdadera situación que le esconden a la gente lo que realmente está sucediendo, hasta que la gente pierde todos sus ahorros, queridos amigos. Pregúntale a los venezolanos cuántos ahorros tienen. Aquellos que tenían grandes ahorros, grandes capitales, ¿en qué les quedó? Cuando entra el control, ¿me entiendes?, del socialismo, comienza, ¿me entiendes?, a privatizar Chávez todo lo que pudo privatizar, y Maduro sigue la situación, se colapsa, ¿me entiendes?, la economía, y la gente, ¿me entiendes?, oye, pero yo tengo ahorros, sí, pero ¿y qué? En este país, ¿me entiendes?, cuando se llegó a la Gran Depresión, cerraron los bancos y le dijeron a la gente, ¿sabes que no tienes dinero? No, sí, aquí están mis ahorros, aquí está mi tarjeta de ahorros. Cuando el gobierno hace eso, ¿sabes qué? Nadie se salva. En la Primera Guerra Mundial, no sé si vamos a ir al corte, tú dime, Luis. Vamos al corte para continuar. Sí. Regresamos en 3 minutos.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Estamos hablando de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente en Venezuela. También se habló acerca de qué tan a salvo está este país, de que podamos llegar a vivir como lo están viviendo otros países, y de eso nos está hablando el licenciado Ramón Arias. Adelante, Ramón. Antes del corte, que la Primera Guerra Mundial que perdió Alemania, entonces obviamente que esto trajo unos gastos enormes para los alemanes, de un gasto de reparación de guerra. Y después tuvo un pequeño equilibrio donde mejoró un poquito la condición para ellos, pero en 1923 la inflación, que nunca se había visto de esa manera, le golpea a Alemania. Y para que nos demos una idea, los precios del producto se multiplicaban de manera acelerada. En otras palabras, si tú ibas al mercado a querer comprar algo, si había algo que comprar, tú ibas con la idea de que, ¿sabes qué? Lo acabo de ver en tal precio, pero podía haber aumentado hasta 1,000 o 2,000 o 3,000 o 4,000, 10,000 veces más. Entonces era una situación bastante terrible. He estudiado la situación económica de este periodo de Alemania y me tomaría mucho tiempo darlo en detalle, pero imagínate esto nada más. A finales de 1923 en Alemania, se necesitaban 200,000 millones de marcos, que el marco es como decir pesos o dólares, para comprar una barra de pan. 200,000 millones de marcos, o como decir dólares, para comprar una barra de pan. Para nosotros no cabe. No sé si tú recordarás, Luis, cuando el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, él, al llegar a la presidencia, prometió que iba a hacer a todos los mexicanos millonarios. Y pues cumplió. Tú recordarás el aumento de ceros, ¿verdad? Sí. Lo cumplió, pero fue una inflación que se tuvo en México impresionante. Y esto para que entendamos, ¿me entiendes? Que cuando estoy mencionando que en Alemania ¿me entiendes? 200,000 millones de marcos para comprar una barra de pan es inconcebible. No se puede comprender cómo eso era posible que se pudiera llevar a cabo, pero se llevó a cabo. Por eso, cuando
vemos a esta nación de Alemania de aquel tiempo, cómo le pudo suceder eso a un país altamente civilizado y administrado por líderes inteligentes, democráticamente elegidos. ¿Qué le pasó a los negocios, a los salarios y al empleo? ¿Cómo algunas personas podían salir adelante y otras no? Entonces, como puedes ver, las ideas en la mente de los intelectuales no se les puede confiar porque sus ideas en qué están basadas. Todos necesitamos una base para sustentar nuestras ideas. Y lo que le sucedió a Alemania, ahora, eso fue de la Primera Guerra Mundial. Y como tuvo muchos problemas económicos, ¿qué puerta abrió? Abrió la puerta para que llegara ¿quién? Adolfo Hitler. Espero, Luis, que me recuerdes, pero que hagamos un programa, tal vez para el verano, donde hablemos de una comparación, ¿me entiendes?, del tiempo de Adolfo Hitler y nuestros tiempos actuales, para que nos demos una idea, ¿me entiendes?, de cómo se repiten las cosas. Ahora, mencioné pues lo de Argentina en 1930, ¿me entiendes?, cómo se cayó, se colapsó. Después de 1913 a 1930 había tenido un auge, ser la economía número 10 del mundo. Y regresando a Venezuela, ¿por qué mencioné todo eso? Porque cuando hablo de que las ideas tienen consecuencias, si tú ves que una idea se repite y es una idea mala, ¿crees tú verdaderamente que vamos a cosechar algo bueno cuando la historia dice, mira, esta idea mala se repitió aquí y aquí y aquí, mira lo que pasó? ¿Crees tú de verdad, crees tú, querido amigo y amiga televidente, que se necesita mucha inteligencia para decir, qué genio soy viendo que se repite la misma idea? Imagínate, ¿qué nos hace pensar que podemos ir en contra de las ideas que ya demostraron ser malas, nocivas, destructivas? Y esto es algo que quiero que quede en tu mente y en tu corazón. Ahora, Alemania se levanta con Adolfo Hitler y después lo vemos. Y quiero que hagamos un programa al respecto para que veas el paralelismo. ¿Y qué le sucedió? Pues que surge Adolfo Hitler. Le prometió a la gente, ¿qué le prometió a los alemanes? Que por 1000 años iban a reinar el mundo. ¿Y qué sucedió? Ya sabemos lo que dice la Segunda Guerra Mundial. Y tú ves todo esto, dices tú, ¿y dónde están actualmente las personas? En las mismas situaciones. Regresando brevemente a Venezuela, si las personas son capaces de tener en sus manos algo de dinero, se lanzan inmediatamente a las tiendas para utilizarlo antes de que los precios vuelvan a subirle. Por eso mencioné lo de Alemania, por eso mencioné todo lo que sucede vez tras vez. Y esto ha creado una enorme escasez de alimentos y artículos de primera necesidad y de medicinas. Luis, estoy viendo imágenes de los hospitales en Venezuela. No hay medicamentos, no hay antibióticos, no hay las situaciones más necesarias. Y sabes que con los apagones que están teniendo, muchos niños están muriendo porque los ventiladores, ¿me entiendes?, que necesitan, no hay electricidad. Es una situación verdaderamente dolorosa. La delincuencia ha aumentado. La mafia y las pandillas están a todo lo que dan. Y la gente está muy desesperada y hace cosas inimaginables. Queridos amigos, no es un negativismo, es pensar que si las ideas se tienen que cambiar, hay que sustentarlas en algo que verdaderamente nos indique el camino, que nos diga la verdad. Y por eso tú recordarás que yo siempre les recomiendo, si tienen una Biblia, comiencen a leerla. No digan, no la voy a entender. Mira, lee esa Biblia y lo que le entiendas, vívelo, practícalo, compártelo y verás cómo va a ir cambiando tu perspectiva, porque las ideas necesitan sostenerse en ideas que sean verdaderamente algo que contribuye. Hay mucho que tú puedes comenzar a hacer, tener más cuidado de cómo gastas tu dinero, de cómo inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo más bien, y que puedas tú tener una forma de controlar lo que es una vida que realmente no es la correcta, y que pienses en tus hijos, y que pienses en los hijos de tus hijos, y si no tienes hijos, que pienses en futuras generaciones, como otros de nuestros antepasados no pensaron en nosotros. Por eso estamos recibiendo todos estos golpes que se nos vienen encima, porque generaciones pasadas no hicieron las prevenciones correctas, no pensaron en mejorar la situación, se fueron con ideas totalmente equivocadas.
y hay que tener pues mucho cuidado con todo esto que vemos actualmente, de lo que se nos promete. Hay que buscar personas que realmente tengan la mente muy bien centrada y que nos hablen la verdad, y por eso animo mucho, Luis, a que conozcamos el documento de la Biblia, no como religión, sino por lo que es. Es un documento que nos guía para que podamos comprender que el que controla todas las cosas tiene un plan para cada uno de nosotros, aún dentro de las enormes desgracias, pero hay que conocerlo a través de ese documento. Luis. Y se puede, Ramón, se puede. Aún parece que hablamos mucho de las redes sociales, que se distrae mucho la gente, nos distraemos mucho en las redes sociales, nos olvidamos de la espiritualidad, como tú dices, no es cuestión de religión. Ahorita que estabas tú hablando, estaba recordando que hoy por la tarde estaba platicando la madre con una niña de aproximadamente unos 6 años. De pronto, a veces tú escuchas que alguien está hablando y no pones atención porque son cosas que no te interesan, pero de pronto dicen algo que te interesa, ya sea un chisme o que te sientes aludido, no falta qué, pero me llamó la atención ya cuando la mamá le dijo a la niña, mija, el dinero no es todo en la vida, ¿qué te he dicho primero? Y sin decirle nada, la niña dijo, bueno, lo primero está Dios, luego está la salud, luego el trabajo y pues luego de la demás gente. Una niña de 6 años quiere decir, para que esta niña haya dicho eso, es que los padres están tratando de rescatar esta sociedad por medio de ella, Ramón. Entonces, creo que falta que nos informemos, Ramón, que nos instruyamos más, y creo que ha llegado la hora de despedirnos, Ramón. Nos vemos la próxima semana, Ramón. Hasta luego, amigos nuestros. Yo soy Luis Hernández. Espero que el programa haya sido de interés para todos ustedes. Esa es la intención de todos los días, cada que hacemos este programa. Nos vemos la próxima semana aquí a través de este mismo canal. Que la pase usted de lo mejor.